Hola, hoy os voy a enseñar unas cuantas preposiciones de lugar en francés. Ahora mismo vuelvo con unos ejemplos. Bienvenidos a clases de francés con la abuela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? J'espère que vous allez bien. Espero que todo va bien. Pues aquí estoy con los ejemplos que hoy os voy a dar 10 ejemplos de preposiciones de lugar en francés. Devant, que en español es delante, delante de, devant, derrière, detrás de, que es al contrario de delante, derrière, à côté de, al lado de, à côté de, en face de, enfrente de, en face de, près de, cerca de, près de, loin de, lejos de, loin de, à droite, à la derecha, à droite, à gauche, à la izquierda, à gauche, entre, entre dos cosas, entre, aquí estamos hablando de lugar, preposiciones de lugar en francés. Entre, 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 autour, alrededor, autour. Ahora vamos con unos ejemplos, con frases, con estas preposiciones que son 10, ahora veremos. Lo voy a decir primero en español. Te estoy esperando delante de tu casa. Delante de, devant. Je t'attends devant ta maison. Je t'attends devant ta maison. Vamos a hacer un poquito de pronunciación, explicar un poquito las vocales nasales, que no viene mal de paso. Je t'attends et N-en, t'attends, no se pronuncia ni la D ni la S. Devant, A-N-en, devant ta maison, A-I-E, O-N-O, maison. Je t'attends devant ta maison. Aquí tenemos la preposición de lugar, devant, delante. Delante de. En francés no se dice devant de ta maison, en español sí se dice delante de tu casa. Devant ta maison. Ta maison, tu casa. Devant, delante. Je t'attends, te estoy esperando. Je t'attends devant ta maison. No me hables así delante de la gente. Delante de la gente. Devant les gens. Les gens, la gente. Ne me parle pas ainsi devant les gens. Ne me parle pas, no me hables ainsi, así, devant les gens, delante de la gente. Ne me parle pas ainsi, no me hables así, delante de la gente. Ne me parle pas ainsi devant les gens. Aquí hacemos la unión, la liaison, porque es una vocal. Pas ainsi, ainsi. Ne me parle pas ainsi devant les gens.
Bueno, ya sabemos que pas no se pronuncia la S, pero aquí sí que se oye la S porque hacemos la liaison, la unión. Ne me parle pas ainsi. Ainsi, A-I-N, es una vocal nasal con 3 letras. Ainsi. Pas ainsi, devant, ya lo hemos dicho antes, A-N, en, devant, les. Ya sabemos que se pronuncia E porque tiene ES, es plural, les gens. Aquí tenemos otra vocal nasal, EN, en, gens, que no se pronuncia la S, que es de plural, pero no se pronuncia. En español la gente es en singular, pero si se traduce en francés, les gens. Les gens es en plural. Y en español la gente es en singular. No me hables así delante de la gente. Ne me parle pas ainsi devant les gens. Otro ejemplo, con devant, delante. El coche está aparcado delante del edificio. La voiture est garée devant le bâtiment. La voiture, el coche, est garé, está aparcado, devant le bâtiment, delante del edificio. La voiture, en francés es femenino, el coche en español es masculino. Como la voiture es femenino, tenemos que poner una E de femenino en garé. Garé, aparcado. Sería aparcada. Pero, claro, en español el coche es masculino. Está aparcado. La voiture est garée devant le bâtiment. Vamos a ver. O-I es oie. Oie. Voiture. U. Voiture. No pronunciamos la E. No se pronuncia la T, ni tampoco la S, digamos. La voiture est garée, no se pronuncia esta E, garée devant le bâtiment. Otra vocal nasal, en, no se pronuncia la T, bâtiment, le bâtiment. La voiture est garée devant le bâtiment. Ahora, otra preposición de lugar que vamos a utilizar detrás de, derrière. El jardín está detrás de la casa. Le jardin est derrière la maison. Jardin, jardín. Se escribe igual, bueno, solo que en español está acentuada la I. Y la pronunciación es diferente, porque la J se pronuncia J, jardin. La I y la N, que es una vocal nasal, jardin. Le jardin, el jardín, est derrière, está detrás de la maison, de la casa. Maison, A-I-E-O-N, maison. Le jardin est derrière, no se pronuncia la E, la última E, derrière la maison. El jardín está detrás de la casa. Él está justo detrás de usted. Il est juste derrière vous. Il est juste, él está justo, derrière, detrás de
usted, derrière vous, detrás de usted. Il est juste, no se pronuncia la E, juste, juste. Il est juste derrière vous. En francés, para que la U, que se dice U, suene U, tiene que tener una O delante, vous, y no se pronuncia la S. Il est juste derrière vous. Él está justo detrás de usted. Los niños están escondidos detrás del sofá. Les enfants sont cachés derrière le canapé. Les enfants, los niños, sont cachés, están escondidos derrière le canapé, detrás del sofá. Canapé, sofá. Derrière le canapé, detrás del sofá. Aquí otra vocal nasal, EN-AN, AN-AN, también una vocal nasal. Enfant. No se pronuncia ni la T ni la S. Enfant. Son. O-N-O. Son. No se pronuncia la T. Son. Cachés. La S es de plural y no se pronuncia. Cachés derrière le canapé. Les enfants sont cachés derrière le canapé. Los niños están escondidos detrás del sofá. Otra preposición de lugar. Al lado de, à côté de. Dejé una lista de cosas al lado de la lámpara. J'ai laissé une liste de choses à côté de la lampe. J'ai laissé une liste, dejé una lista de choses, de cosas, à côté de, al lado de, la lampe, la lámpara. J'ai j'ai laissé une liste de choses. No se pronuncia la S, que está de plural. Chose. À côté de la lampe. AM es una vocal nasal que se pronuncia en. Lampe. No se pronuncia la E. À côté de la lampe. J'ai laissé une liste de choses à côté de la lampe. Dejé una lista de cosas al lado de la lámpara. Ella vive al lado de mi casa. Elle habite à côté de chez moi. Elle habite, ella vive. À côté de, al lado de, chez moi, mi casa. Chez, quiere decir, si dice chez moi, es casa, en mi casa. Elle habite à côté de chez moi. Ella vive al lado de mi casa. Otra preposición de lugar, près de, cerca de. Por ejemplo, quédate cerca de mí. Reste près de moi. Reste près de moi. Quédate cerca de mí. Reste, quédate près de, cerca de, moi, mi. Près de moi, cerca de mí. Reste près de moi. Quédate cerca de mí. Hay un camping
cerca de la playa. Otro ejemplo, aquí son 3 ejemplos de la preposición de lugar, cerca de, près de. Il y a un camping près de la plage. Hay un camping cerca de la playa. Il y a un camping, hay un camping près de la plage, cerca de la playa. Il y a un camping près de la plage. Nuestra escuela está cerca de la estación. Notre école est près de la gare. Notre école est près de la gare. Notre école, nuestra escuela, est près de la gare, está cerca de la estación. La gare, la estación. Notre école, no se pronuncia la E. Notre école est près de la gare. Tampoco se pronuncia la E. Nuestra escuela está cerca de la estación. Notre école est près de la gare. Otra preposición de lugar, en francés, loin de, lejos de. Estamos lejos de la ciudad. Nous sommes loin de la ville. Nous sommes, estamos, loin de, lejos de, la ville, la ciudad. Nous sommes loin de la ville. La farmacia no está lejos de aquí. Aquí es que no está lejos. La pharmacie n'est pas loin d'ici. La pharmacie, ya sabemos que en francés muchas palabras se utiliza PH para que se pronuncie F. Pharmacie. No se pronuncia la E. La pharmacie n'est pas loin d'ici. Loin. O-I-N. Loin. Loin. Es otra vocal nasal. Loin. Loin. Loin d'ici. D'ici de apóstrofe porque como ici, que quiere decir aquí, empieza por una vocal, se omite la E de y se le añade un apóstrofe. La pharmacie n'est pas loin d'ici. Es como aquí sería ne est, pero como empieza por la E, también se suprime la E y se le añade un apóstrofe, ne. La pharmacie n'est pas loin d'ici. La farmacia no está lejos de aquí. Otro ejemplo con loin. Loin de, lejos de. Estoy lejos de mi familia. Je suis loin de ma famille. Je suis loin de ma famille. Estoy lejos de mi familia. Je suis, no se pronuncia la S. Oui, je suis loin de ma famille. La dos L's y la E se pronuncia Y. Famille. Famille. Je suis loin de ma famille. Ahora, la preposición de lugar frente al. En face de. Hay un hermoso parque frente al hotel. Il y a un magnifique parc en face de l'hôtel. Il y a, hay, un magnifique parc, un hermoso parque, en face de l'hôtel, frente al hotel. Il y a
aquí una vocal nasal UN1, il y a un magnifique. No se pronuncia ni la U ni la E. Magnifique parc en face de l'hôtel. Face, tampoco se pronuncia la E. En face de l'hôtel. Hay un hermoso parque frente al hotel. El supermercado está justo enfrente de mi casa. Esto es una suerte, tener el supermercado justo enfrente de su casa, ¿eh? Pues, en francés, le supermarché est juste en face de chez moi. Le supermarché, el supermercado, est juste, está justo en face de, enfrente de, chez moi, mi casa. Le supermarché est juste, no se pronuncia la E, juste, en face de chez moi. O-I-wa, moi. Chez moi. El supermercado está justo enfrente de mi casa. Le supermarché est juste en face de chez moi. Otra proposición de lugar. A la derecha de. À droite du o à droite de. La panadería está a la derecha de la cafetería. La boulangerie se trouve à droite du café o de la cafetería. Cafetería. En español se dice cafetería porque hay un acento en la I. Cafetería. Y en francés, cafetería. Ria. La boulangerie se trouve à droite du café o à droite de la cafetería. La panadería está a la derecha de la cafetería. Boulangerie. O-U-U. A-N-A. Boulangerie. Jri. Boulangerie. No se pronuncia estas dos E. Boulangerie. La boulangerie se trouve, otra vez tenemos el ejemplo, para que haga U, tiene que haber una O delante de la U, O-U-U. Se trouve à droite du café. La boulangerie se trouve à droite du café. Mis datos aparecen a la derecha de este formulario. Mes coordonnées figurent à droite de ce formulaire. Mes coordonnées, mis datos, figurent, aparecen à droite de, a la derecha de, ce formulaire. Este formulario. Mes coordonnées. No se pronuncia ni la E que es de femenino, ni la S que es de plural. Mes coordonnées en francés es femenino. Es una palabra femenina. Y en español, dato es masculino. Figure. Figure. Aquí no es una vocal nasal. Aquí es ENT del plural, mes coordonnées. Figure à droite, O-I-O-A, droite, à droite, no se pronuncia la E, à droite de ce formulaire. Formulaire. A-I-E-R, formulaire. Mes coordonnées figurent à droite de ce formulaire. Mis datos aparecen a la derecha de este formulario. Ahora, es al contrario de la derecha a la izquierda. La biblioteca está a la izquierda de la iglesia. La bibliothèque est à gauche de l'église.
La bibliothèque, la biblioteca, est à gauche de, está a la izquierda de, l'église, la iglesia. La bibliothèque, no se pronuncia ni la U ni la E. Bibliothèque est à gauche. Aquí haremos la unión. Est à gauche de, gauche, A-U-O, gauche. La CH se pronuncia sh, gauche. No se pronuncia la E, pues sí se dice a la gauche, pero mejor no pronunciarla. À gauche de l'église. L'église. La bibliothèque est à gauche de l'église. Otro ejemplo con a la izquierda de, à gauche de. El museo está a la izquierda de la plaza principal. Le musée est à gauche de la place principale. Musée, aunque tenga una E que parece de femenino, no es femenino, porque se dice le, si no se diríamos la. Pero le, musée, pues son excepciones, palabras masculinas que llevan E que parecen femeninas. Le musée est à gauche de la place principale. Place, no se pronuncia la E, la place principale. Aquí IN1, principal. Le musée est à gauche de la place principale. Ahora, la preposición entre dos cosas o varias cosas. El restaurante está situado entre la farmacia y la librería. Le restaurant est situé entre la pharmacie et la librairie. Le restaurant, el restaurante, est situé, está situado, entre la pharmacie, la farmacia, et la librairie, y la librería. Restaurant, A-U-O-A-N-N, restaurant, est situé entre, N-N, entre la pharmacie, no se pronuncia la E, et la librairie. Tampoco se pronuncia la E. Ya sabemos que en francés, para decir I, E se escribe con E y T, que se pronuncia E. Et la librairie. La pharmacie et la librairie. El restaurante está situado entre la farmacia y la librería. Le restaurant est situé entre la pharmacie et la librairie. Otro ejemplo con entre. Hay un pequeño parque entre los edificios. Il y a un petit parc entre les immeubles. Il y a, hay, un petit parc, un pequeño parque, entre les immeubles, los edificios. Il y a un petit, no se pronuncia la T, petit parc. Aquí sí que se pronuncia todas las letras. Parc. Entre les immeubles. Aquí hacemos la unión. Les immeubles. Y se pronuncia E. Immeuble. Y no se pronuncia la S de plural.
il y a un petit parc entre les immeubles. Ahora vamos con el último, con la última preposición de lugar, que es alrededor, autour. Estaban sentados alrededor de la mesa jugando a las cartas. Ils étaient assis autour de la table, jouant aux cartes. Ils étaient, estaban, así, sentados, autour, alrededor, de la table, de la mesa, jouant, jugando, aux cartes, a las cartas. Ils étaient, aquí está el plural, hacemos la liaison, la unión. Ils étaient, aquí el verbo está conjugado en la tercera persona del plural del imperfecto. Ils étaient así, sentados autour de la table. Autour, A-U-O, O-U-U, autour de la table, jouant, jugando, jouant, O-U-U, A-N-A, ouan, jouant, ouan, jouant, O. La X está de plural, no se pronuncia. O, carte. Carte, no se pronuncia ni la E ni la S. Carte. Jugando a las cartas. Ils étaient assis autour de la table, jouant aux cartes. Estaban sentados alrededor de la mesa, jugando a las cartas. Otro ejemplo con alrededor, autour. Caminamos alrededor del lago durante horas. Nous avons marché autour du lac pendant des heures. Nous avons marché, caminamos, autour, alrededor, du lac, del lago, lac, lago, pendant, durante, des heures, horas, horas. Nous avons, nous, aquí tenemos otra vez el ejemplo O-U-U y no se pronuncia la S, pero aquí sí que la vamos a oír porque hacemos la unión. Nous avons, O-N-O, avons, no se pronuncia la S. Nous avons marché, autour, A-U-O, O-U-U, autour du lac pendant, E-N-A, A-N-A, pendant des heures. Aquí hacemos la unión porque es una H muda, des heures. No se pronuncia ni la E ni la S, que es plural, des heures. Nous avons marché autour du lac pendant des heures. Caminamos alrededor del lago durante horas. Aquí se termina la lección que he puesto 10 ejemplos de preposiciones de lugar en francés. Espero que os haya gustado, que os sea útil y como siempre os digo, cuídense mucho, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Hasta la próxima.